de estar cerrada y está abierta, también pueden adherirse las bacterias. Y se caracteriza, ¿por qué? Por formación de verrucosidades, que habitualmente tenemos vegetaciones. Y estas vegetaciones están llenas de gérmenes y de fibrina. Disculpe, doctor, no Sí, se ve. no se ve, ¿verdad? Ahorita. Vamos a ver, entonces. Vamos a verlo aquí. Ustedes me dicen si se ve. Ya se ve. Ya se ve, bueno. Entonces comentamos que aquí en la endocarditis infecciosa es una enfermedad donde las bacterias sí llegan a las válvulas o el endotelio vascular. Se caracterizan, decimos, por vegetaciones. Y estas vegetaciones están llenas de colonias de gérmenes y redes de fibrina. Entonces, ¿por dónde entran las bacterias? Pueden entrar por cualquier lugar. Es decir, puede ser a nivel de la faringe, a nivel del tubo digestivo, vías urinarias, en pulmón, piel, etc. Habitualmente cuando tenemos un proceso infeccioso, hay una bacteriemia pasajera. Y si tenemos el corazón normal, pues esas bacterias no se pegan a nivel de las válvulas cardíacas o algún otro defecto, cuando está normal. Pero si hay algún defecto, sí pueden colonizar el corazón, esta parte. Entonces, y aquí reviste fundamental importancia preguntar un antecedente que, si no nos lo dice el paciente, habitualmente no lo preguntamos. Manipulación dentaria. Es decir, si el paciente fue antes de este proceso infeccioso, fue con el dentista. Ese es un factor importante para nosotros. Es decir, los procesos infecciosos relacionados con la manipulación dentaria o tener proceso infeccioso a nivel de las encías. Lo más común es que el paciente acude con el dentista a un procedimiento dentario. Puede ser desde que tape una caries, que tenga una gingivitis bacteriana, es decir, manipulación dentaria. Ese puede ser el antecedente. 2, y otras causas donde entra el proceso infeccioso, puede ser la piel, como ven aquí, pulmón, tubo digestivo, vías urinarias, es decir, por cualquier vía pueden entrar esa bacteria y habitualmente estos procesos desencadenan una bacteriemia pasajera, que habitualmente el corazón, el organismo lo controla estas bacterias y no pasa nada. Si tenemos un corazón normal, no, tampoco. Pero cuando tenemos una cardiopatía congénita o adquirida, sobre todo valvular, entonces las bacterias pueden pegarse en estas válvulas o en el endotelio. Por ejemplo, aquí tenemos conducto arterioso permeable. Pues aquí también se pueden adherir las bacterias e iniciar un proceso infeccioso. Entonces se necesita un proceso infeccioso que la mayoría de las veces se conoce. Ocasionalmente no lo encontramos. Cuando no encontramos proceso infeccioso, siempre buscar vías urinarias, que es el que más frecuentemente puede estar asintomático. Y entonces, ¿cuál es el sitio de entrada del proceso infeccioso? Fíjense, siempre preguntar cuando sospechamos endocardititis bacteriana, si fue al dentista el paciente.
porque los procedimientos dentarios se relacionan con bacteriemia pasajera. Y cualquier otro sitio que puede ser conocido, faringe, pulmón, tubo digestivo, urinario, a nivel genitourinario, etc. Entonces, estas bacterias, ¿dónde van a adherirse? Donde exista un daño endotelial, a nivel cardíaco o de un vaso. Donde exista turbulencia, es decir, un flujo turbulento, es decir, el paciente tiene antecedentes de soplo. Flujos de alta velocidad. Quiere decir que un factor fundamental para pensar en endocarditis bacteriana, en la mayoría de los casos, es que el paciente tenga soplos. Es decir, que tenga una cardiopatía valvular congénita o entre ellas conducto arterioso, CIA, PCA, etcétera, otras. Entonces, donde haya flujo turbulento, donde haya lesión endotelial. ¿Cuál es el factor predisponente que estamos hablando? De que el paciente tenga una valvulopatía, tenga soplos por cualquier cardiopatía, congénita o adquirida. Después tenemos una bacteria pasajera, pues tenemos un proceso infeccioso en cualquier lugar, sin olvidar la manipulación dentaria. La bacteriemia, normalmente en corazón normal no pasa nada. Pero cuando hay este factor predisponente que estamos hablando, estas bacterias pueden implantarse a nivel de la válvula endotelio vascular y también puede suceder cuando existe alguna prótesis. Y en las bacterias en el sitio donde se adhieran nos va a producir una necrosis tisular, formación de fibrina, es decir, un proceso inflamatorio y va a haber formaciones de vegetaciones. Y estas vegetaciones son friables, es decir, de repente puede desprenderse un pedacito y nos va a dar una embolia. ¿A dónde puede dar un émbolo que sale del corazón? Lo más común cerebro, pero puede ser en las extremidades, a nivel mesentérico, etc. Entonces tenemos un proceso infeccioso que va a originar una reacción antígeno-anticuerpo y nos va a dar estos síntomas que vamos a ver ahorita. La bacteriemia pasajera, como hay un factor predisponente, se va a alojar a nivel, la bacteria a nivel del corazón, y esto nos va a dar a una diseminación sistémica. Y los émbolos, como son vegetaciones friables, embolizan ¿a dónde? A cualquier lugar. Claro, si estamos hablando de válvulas derechas, por ejemplo, la estenosis mitral, pulmonar, la estenosis tricuspidia, pues el émbolo irá al pulmón, ¿verdad? Pero si estamos hablando de válvulas del ventrículo izquierdo, va a ser la circulación sistémica. Tenemos un cuadro clínico de un proceso infeccioso, manifestaciones de complejos inmunes, un problema cardíaco y un problema de embolización. Las endocarditis aguda habitualmente son mortales. Las subagudas son las que nosotros diagnosticamos y habitualmente las controlamos y las tratamos y la mayoría se curan. Si es que no, la destrucción a nivel del sitio valvular produce una destrucción importante. Entonces las subagudas son las que diagnosticamos. Entonces, nuevamente, hay un proceso infeccioso, bacteriemia pasajera, un factor predisponente, lo cual las bacterias llegan al corazón y esto nos va a dar una reacción antígeno-anticuerpo y va a tener un proceso séptico. Entonces se trata de un paciente con antecedentes de soplos, ya sea congénito o adquirido, que tuvo un proceso infeccioso, manipulación dentaria
que empieza con fiebre, mialgias, artralgias, y que puede tener o no embolias sistémicas. Y estos émbolos obviamente son sépticos y puede ir pues, a cualquier lugar. Estas son las vegetaciones que se desprenden y pueden dar embolias. Obviamente el proceso infeccioso produce una destrucción que si este es agudo, habitualmente destruye la válvula. Y el paciente entra en edema pulmonar agudo y habitualmente es fatal, a menos que se cambie la válvula, pero hay que tener en cuenta que al cambiar la válvula está poniendo en un proceso infeccioso séptico y tiene el riesgo de infectarse. A nivel local, a nivel de la válvula, ¿qué puede producir? Ulceración, abscesos y destrucción de la válvula, con alta mortalidad. Si llega al seno de Valsalva o lo puede destruir, aneurisma, puede dar una pericarditis purulenta así, y alteraciones, arritmias cardíacas y alteraciones de bloqueos de ramas, bloqueos AB. ¿Por qué? Porque destruye el sistema de conducción especializado. Y una pregunta clásica que siempre hago yo es lo que se llama un aneurisma micótico. Cuando yo le pregunto a ustedes qué es un aneurisma micótico, me dicen habitualmente que es un aneurisma producido por hongos, pero vamos a ver, el término es más amplio. Dice que cuando un émbolo séptico afecta a una arteria de pequeño o mediano calibre, obviamente esta se va a adelgazar y que por algún procedimiento cura, ya sea tratamiento o antimicrobianos, etcétera, se cura, pero la pared queda delgada y con el tiempo se forma un aneurisma. Quiere decir que un aneurisma micótico es un proceso que sigue después de una infección de una arteria, la cual se adelgaza habitualmente por un émbolo séptico, que no necesariamente tienen que ser bacterias, también pueden ser hongos u otros. Los aneurismas micóticos son realmente raros. Cuando alguien ha tenido una endocarditis bacteriana, pues tiene ese riesgo de que se forman pequeños microaneurismas. Una de las causas de hemorragia cerebral rarísimas son los aneurismas micóticos. Primero vamos a buscar otras cosas, ¿no? Pero es una de las causas raras. ¿Qué válvulas son las más afectadas? Pues son las que tienen habitualmente daño previo. ¿Cuáles? Sobre todo es la del lado izquierdo. Fíjense, la del lado izquierdo sería mitral y la aorta. Las estadísticas muestran que esas son las más comunes. La tricúspide, habitualmente, en aquellos se presenta la endocarditis bacteriana en la tricúspide, aquellos pacientes adictos a drogas intravenosas, habitualmente heroína, porque se aplican diariamente la heroína, pero no es por la heroína, es por la mala técnica de asepsia y antisepsia que emplean. Entonces están inyectando, al darse piquete en la piel, se están inyectando bacterias, y aunque tengan un corazón sano, con el tiempo pueden en un momento dado desarrollar una endocarditis bacteriana de la válvula tricúspide. Cuando es agudo, la destrucción valvular es importante y es muerte del paciente, destruye la válvula. Aquí tenemos las vegetaciones que se refieren, que son friables, de repente se desprende un pedacito de émbolo. Un proceso bastante grave, ¿verdad? Una ulceración, un absceso de la válvula aórtica, obviamente destrucción, muerte del paciente. ¿Cuáles son los agentes etiológicos más frecuentes? Estadísticamente, los más frecuentes es el Staphylococcus aureus. El Staphylococcus aureus es la bacteria más frecuente que produce endocarditis bacteriana en aquellos pacientes que tienen soplos previamente, es decir, alteración vascular
y sobre todo valvular. Decimos que son las bacterias que tienen mayor capacidad adherente y que producen dextrano. Estafilococo aureus. Otros, cualquier estreptococo. Estafilococo y estreptococos, pero el más frecuente es estafilococo aureus. El epidermidis, sobre todo los pacientes que se está inyectando frecuentemente alguna droga, puede ser por gram negativos también en aquellos pacientes que han recibido muchos medicamentos o están inmunodeprimidos, y los de Candida albicans que han recibido varios ciclos de antibióticos. Ya matamos todas las bacterias, pero los hongos entonces nos dan una candidiasis sistémica. Conclusión, ¿cuál es el germen que más frecuentemente se encuentra? Son estafilococos y estreptococos. Pero el que sobresale en todas las estadísticas es el estafilococo aureus. Hay un grupo de bacterias que recibe el nombre de grupo HASEC. Sin embargo, estadísticamente no son las bacterias más frecuentes, pero sí se asocian a endocarditis como el Haemophilus, Afrophilus, la A de Actinobacillus, la C de Cardiobacterium hominis, etc., ¿no? Es decir que este grupo, aunque es clásico de endocarditis bacteriana, el más común sigue siendo Staphylococcus aureus. Clínicamente, ¿qué? Tenemos un proceso infeccioso, manifestaciones embólicas, inmunológicas, y aquí faltarían manifestaciones cardíacas. ¿Cómo se manifiesta cualquier proceso infeccioso? Todos lo sabemos: fiebre, mialgias, artralgias, ataque al estado general. Las manifestaciones embólicas pues van a producir manifestaciones a donde vaya ese émbolo. ¿Dónde pueden ir? Si está afectada válvulas izquierdas, ya sea mitral o la aorta, pues la circulación sistémica desde el cerebro, extremidades mesentéricas. Pero también puede haber una embolia coronaria. Embolia coronaria es muy rarísima. ¿Por qué? Porque en el momento de la sístole, las valvas de la aorta se pliegan hacia la pared del vaso, y por lo tanto, si hay un émbolo, sale hacia arriba. Pero cuando la válvula es la que tiene las válvula aórtica tiene las vegetaciones, pues es fácil que algún pedacito pueda introducirse a las arterias coronarias. ¿Qué tan frecuente es? Como dice un garbanzo de libra, rarísima. ¿Está descrito el infarto como embolias coronarias? Sí, pero son rarísimas de todo esto. Embolia pulmonar, ¿cuándo? Bueno, cuando tenemos afectada la válvula tricúspide, ¿verdad? Porque si es izquierdo, será sistémico. Por ejemplo, el conducto arterioso. Ya sabemos que el conducto arterioso comunica la aorta con la arteria pulmonar. Aquí sí, el coágulo, ¿a dónde va a ir? Pues al pulmón directo, ¿no? Aquí no hay pierde, ¿no? Cuando son cavidades izquierdas, obviamente, circulación sistémica. Entonces, conducto arterioso permeable, que se complica con endocarditis bacteriana, problemas de las válvulas mitral o aorta, no pueden. Mitral y aorta será sistémica, pero el del conducto arterioso y el de la válvula tricúspide nos va a embolizar al pulmón. Estas manifestaciones inmunológicas, la que encontramos más comúnmente es esta: hemorragias petequiales, conjuntiva, paladar, mucosa oral y a nivel de las extremidades, por ejemplo, piel, tobillo y codos. Si ustedes me dijeran ahorita, ese paciente sospechamos endocarditis bacteriana, yo iría a buscarle exactamente si tiene hemorragias, unas petequias en las conjuntivas, paladar y mucosa oral. Pero como vamos a ver, existen otras que realmente son raras.
Hemorragias en astillas del lecho subungual también las buscamos. Son los dos datos clínicos que buscamos siempre. Hemorragias petequiales en conjuntivas, mucosa oral y paladar, y hemorragias en astillas en el lecho subungual. Pero existen otras manifestaciones inmunológicas. Una mancha de Roth que se observa en un área pálida, oval, en el fondo de ojo. Las lesiones de Hohenaway son lesiones hemorrágicas, eritematosas, nodulares en palmas y plantas y tienden a ulcerarse. Nódulos de Osler son nódulos dolorosos en pulpejos de manos y pies que duran a 5 días y no se necrosan. Y el hipocratismo digital pálido, si esta endocarditis bacteriana dura sobre todo varias semanas, puede dar una hipertrofia de la falange distal de los dedos que se llama hipocratismo digital pálido, es decir, no hay cianosis. Conclusión, las manifestaciones inmunológicas como manchas de Roth, lesiones de Hohenaway y nódulos de Osler son raras. De toda esta combinación de síntomas, ¿cuál es lo más común que vamos a ver? Uno, podemos encontrar datos a nivel cardíaco que puede tener o no falla cardíaca. Y las hemorragias en astillas y hemorragias petequiales en conjuntivas y paladares lo más común. Las manchas de Roth, lesiones de Hohenaway, nódulos de Osler son raros. Estas son las lesiones de Hohenaway. Sin embargo, si me dicen, me enseñan nada más la mano, yo a lo mejor concluyo que es una vasculitis. Sin embargo, si ustedes me dicen o le pregunto, ¿tiene antecedentes de soplo? Sí. ¿Tiene un cuadro infeccioso? Sí. Ah, pues estas se llaman lesiones de Hohenaway. En el pie, que estas lesiones de Hohenaway se ven en palmas y en plantas. Aquí hay una necrosis, seguramente un pequeño embolito llegó hasta la arteria de este ortejo, cuarto ortejo, y se necrosó aquí, pero estas son las lesiones de Hohenaway. Palmas y plantas. El letter nos pone aquí para concluir cuáles son las características inmunológicas o de reacción autoinmune que presentan los pacientes que tienen sepsis con endocarditis bacteriana. Hemorragias petequiales en conjuntivas, paladar, mucosa oral, como estamos viendo aquí. Eso es lo más común, y hemorragias en astillas, en los lechos subunguales. Cosas raras, manchas de Roth, una zona blanca, fondo de ojo. Las lesiones de Hohenaway, palmas y plantas. Hipocratismo digital pálido, es decir, no hay cianosis, pero eso es tardíamente. Y microembolias sistémicas que pueden ser al cerebro, extremidades, mesentérico u otro órgano. ¿Cómo se manifiesta clínicamente la destrucción valvular? Bueno, todo va a depender del grado de destrucción. Si nada más tiene vegetaciones, no ha destruido la válvula, no hay formación de abscesos importantes, pues fíjense que solo a lo mejor puede ser que tenga un cambio en el soplo, si es que tenía soplo previamente, o si no tenía, que le escuchamos en el transcurso de los días un soplo. Es decir, destrucción del aparato valvular. La endocarditis de válvula tricúspide hemos mencionado ya varias veces que se asocia a pacientes adictos a drogas intravenosas, habitualmente heroína, pero es por las bacterias que se inyectan, no por la heroína. Pero lo más importante es esto. Si mi paciente tiene un factor predisponente, yo diría así, en forma muy rápida, que tenga soplos. Es decir, que tenga estenosis, insuficiencia valvular, algún defecto congénito o drogas intravenosas. Eso es por la válvula
tricúspide. Sufre un proceso infeccioso. Varios después desarrolla fiebre persistente, le da un ciclo de antibiótico, se le quita la fiebre. 2, 3 días después, empieza nuevamente con fiebre. Ese paciente tiene clínicamente sospecha de endocarditis bacteriana. Entonces decimos cardiopatías congénitas o adquiridas, autónomamente valvulares. Ese es el factor predisponente. Un corazón sano puede tener endocarditis bacteriana, sí. ¿Cuándo? Algunos pacientes por algún procedimiento o alguna causa necesitan que le pongamos un catéter central y este catéter central dura varios días y de repente empieza con fiebre el paciente. Lo que se hace es hacer un hemocultivo, se da un ciclo de antibiótico. Si la fiebre cede, quiere decir que el proceso infeccioso puede estar en otro lugar. Si vuelve otra vez con fiebre, hay que retirar ese catéter porque está colonizado. Y si esas bacterias, esa descarga de bacterias persiste, el paciente con el tiempo puede asociarse a una endocarditis de la válvula tricúspide. Acuérdense que estamos poniendo un catéter que está en una vena. Entonces, corazón sano, sí. En aquellos catéteres colonizados que se le dio un ciclo de antibiótico y vuelven a presentar diabetes, tienen el riesgo de desarrollar endocarditis bacteriana de la válvula tricúspide. Otros son aquellos pacientes que le ponen un majurca, un catéter para hemodiálisis. Hay muchos pacientes que tienen años con el catéter y nunca tienen nada. Y hay otros que de repente empieza con fiebre, se le hace hemocultivo y 2, 3 días después nuevamente fiebre. Quiere decir que si está colonizado el catéter, hay el riesgo de que esas descargas de bacterias lleguen un momento dado a dar endocarditis. Los catéteres de diálisis, hay pacientes que tienen muchos años con un catéter de diálisis y nunca se infecta. Pero obviamente por mala técnica, cuando se llega a infectar, pues no hay más que cambiarlo. Pero hemos visto pacientes que lo ponen, se infecta el catéter, disfunciona con infección, se retira, se la vuelve a poner y se infectan otra vez. A veces los pacientes se cambian a hemodiálisis, pero sí quiere decir que tener un catéter permanente, si el paciente tiene fiebre y no cede con un ciclo de antibiótico, ya se considera un riesgo para tener endocarditis y hay que ver qué se puede hacer con ese catéter, retirarlo, cambiarlo, etc. Pero el factor predisponente más común son cardiopatías congénitas adquiridas, es decir, el paciente que tenga soplo. ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico de endocarditis bacteriana? Con los criterios de Duke, y fíjense, el criterio de Duke no habla nada de clínica, dice hemocultivo positivo, hallazgos ecocardiográficos de endocarditis o hallazgos anatómicos. No dice nada. La sospecha clínica es un paciente tiene soplos, tiene un proceso infeccioso, se le da un ciclo de antibiótico, cede la fiebre, 2, 3 días nuevamente la fiebre, alta sospecha de endocarditis bacteriana. ¿Qué debemos de hacer? Ya no darle más antibiótico. Tomarle 3 hemocultivos, uno cada 8 horas, o uno antes de la fiebre, durante la fiebre y después de la fiebre, o cada 8 horas. Pero el hemocultivo debe estar bien tomado, evitar contaminación. Mínimo debe de haber 2 hemocultivos positivos con el mismo germen. Entonces, el que toma hemocultivo debe tener una asepsia y antisepsia correcta, es decir, ponerse bata, gorro, cubrebocas, guantes y alguien que lo ayude para, después de que saque la sangre de la vena,
se coloque y se flamee el tubo donde se va a meter esa sangre para cultivarla, el hemocultivo. 2 gérmenes, dos hemocultivos positivos del mismo germen. ¿Qué pasa si sale un hemocultivo, un germen y otro germen? Se contaminó la muestra y no sabemos cuál es el causante. Debe ser el mismo germen. 2. Ecocardiograma. Hay que hacer un ecocardiograma a todos, sí. ¿Para buscar qué? Vegetaciones. Porque si el paciente no tenía un daño valvular, en el siguiente eco, varios días después, hay una alteración valvular que no tenía previa. Pero lo que se busca inicialmente es si hay estas vegetaciones que están en las válvulas. Y el último, realmente ya no nos toca a nosotros, porque dice, se murió de endocarditis bacteriana y se encontraron hallazgos anatómicos de vegetaciones a nivel de las válvulas, por lo tanto tenemos 2 hemocultivos y el eco. Estos son los criterios de Duke, lo describió, fíjense. Hemocultivos positivos son criterios mayores, hallazgos ecocardiográficos, de nueva regurgitación valvular, es decir, cuando se hace un eco y después otro, o encontrar las vegetaciones. Criterios menores, sí, todo lo que hemos hablado. Factor predisponente, que tuvo un proceso infeccioso previamente y no se dio profilaxis. Los fenómenos inmunológicos que estamos hablando también se consideran criterios menores. 2 mayores, obviamente los 2 mayores son por lógica. Cultivos positivos, 2 cultivos positivos como el mismo germen, y que en el ecocardiograma encuentren la endocarditis, ¿verdad? Las vegetaciones, pues ya. Los menores, un mayor puede ser hemocultivo, pero con todos los el cuadro clínico anterior, o encontrar las vegetaciones, más el cuadro clínico que hemos comentado, un proceso infeccioso, etc. Para tratarlo tenemos un proceso infeccioso, microembolias pulmonares y un proceso inmunológico. El eco es fundamental en quienes todos. Buscar vegetaciones. Fíjense, aquí está la vegetación. En un cuadro clínico sugestivo, pues eso es endocarditis bacteriana. Así se ven las vegetaciones. Válvula aórtica, otra vegetación, en este caso de la válvula mitral. Pero ¿cuál es lo más importante? Ya se lo he dicho varias veces. Sospechar la endocarditis en un paciente que tiene 2 o más semanas de fiebre, sin un foco infeccioso no determinado. O determinamos un foco, pero se da tratamiento y persiste la fiebre, y tiene antecedentes de una cardiopatía. Esa es la sospecha clínica que debemos de pensar siempre. El tratamiento depende del germen aislado, pero sí, primero tomamos los hemocultivos y le iniciamos penicilina y un aminoglucósido, que en este caso habitualmente es la amicacina actualmente. Y ya cuando tengamos el hemocultivo, un resultado puede tardar entre 5 días o más. Le iniciaremos vancomicina o imipenem. La duración del tratamiento debe ser durante 4 a 6 semanas hasta erradicar el germen, valorando clínicamente y con el eco en forma periódica. El tratamiento, escucharon bien, 4 semanas. Entonces podemos iniciar después que se toma el hemocultivo, nunca antes. Tomamos los 3 hemocultivos, iniciamos penicilina y aminoglucósido. Y ya con el hemocultivo a los 15 días decidimos si se sigue o le damos vancomicina o imipenem. Sabemos que el aminoglucósido nunca más de 7 días porque es ototóxico y nefrotóxico. En otros lugares, donde no siguen las guías 100%, le dan desde el inicio vancomicina o imipenem. Pero ¿cuál es lo más importante para nosotros? Más que tratarlo es prevenir. Si mi paciente tiene antecedentes de soplos y va a ir al dentista, él tiene que saber, tenemos que haberle educado de que si tiene soplos, puede tener endocarditis bacteriana. Y entonces, si va a ir al dentista, le tiene que decir al dentista que tiene soplos. Algunos lo preguntan y otros no.
Y si le va a hacer un procedimiento dentario, debemos dar profilaxis. La profilaxis, el medicamento, si no es alérgico de elección, es la amoxicilina. 3 gramos una hora antes y 1.5 gramos después. O puede ser lo que se hace más habitual. Se le inicia la amoxicilina unos 2 días antes, con las dosis habituales, se hace el procedimiento y se completa otros 5 días para completar 7 días de antibiótico y no pasó nada. Si el paciente debe de saber que si tiene un proceso, tiene soplos y tiene un proceso infeccioso, acudir de inmediato con su médico para que le dé el tratamiento adecuado de acuerdo al sitio de la infección. Y nada más unas palabras, cuando se administra vancomicina IV rápida, el paciente puede, si se le aplicamos rápido el medicamento, produce una vasodilatación intensa, que se conoce como el síndrome del hombre rojo. Es decir, se dilata y obviamente se pone estado hiperémico. Se baja la presión, haz de cuenta, sugiere una reacción anafiláctica, es un choque anafiláctico, pero no, la vancomicina debe de administrarse lentamente y diluida, 30 o 1 hora. ¿Por qué? La administración rápida produce vasodilatación intensa. Conclusión, entonces, lo más importante es, mi paciente tiene soplo, yo le debo de explicar que tiene riesgo de endocarditis bacteriana. Va a ir al dentista, necesita que informe para que se le dé antimicrobianos antes y después del procedimiento. Las guías nos marcan el antibiótico de profilaxis amoxicilina. Si a mi paciente ya le voy a poner una sonda vesical por cualquier problema que tenga, necesito darle profilaxis. Y cualquier proceso infeccioso que tenga debe tratarse inmediatamente. Entonces, más que todo, la endocarditis la debemos prevenir, porque es un proceso que puede ser grave, destruir la válvula, y si es aguda, habitualmente tiene alta mortalidad, y las subagudas son las que diagnosticamos y habitualmente el paciente sale. Y los criterios diagnósticos, fíjense ustedes que no son: la clínica sospecha antecedentes de soplo, fue al dentista o tuvo un proceso infeccioso, le dieron un ciclo de antibióticos, se le quitó la fiebre, 2 o 3 días después, nuevamente fiebre importante. Sospecha alta de endocarditis, no más antibiótico ese día, se le toma hemocultivos, se le toma un eco, y ya después que se le toman los hemocultivos, al otro día ya se inicia antimicrobiano. Penicilina o amicacina, claro, si es alérgico no. De una vez vancomicina o imipenem. Y ya que tengamos el cultivo, se puede seguir con el mismo antibiótico o cambiar hasta completar cuando menos 4 semanas de antibiótico. El paciente debe de hospitalizarse, ¿verdad? ¿Alguna pregunta o comentario? Y si no, pues nos vemos mañana. Vamos a ver, ¿mañana qué es? Mañana estamos a jueves, ¿verdad? Sí, mañana es jueves. Sí, entonces vamos a empezar ya a hablar ahora de los temas más importantes. Hay 2 temas importantísimos en cardiología que son los que debemos de saber más. Los demás, valvulopatías y sí, los soplos, etcétera. Pero hipertensión arterial sistémica es la que vamos a continuar. Y después vamos a ver cardiopatía isquémica, que son los 2 temas realmente más importantes. La hipertensión arterial, porque es la enfermedad más común y cualquier médico la debe de tratar. Y la cardiopatía isquémica, que habitualmente esa sí está más enfocada al cardiólogo, pero nosotros debemos de saber cuándo diagnosticarla, qué tan rápido debemos de actuar en algunos casos
Eso lo veremos después. Entonces, mañana empezamos con hipertensión arterial. Sí, doctor, muchísimas gracias. Sí, ¿alguna duda o comentario? Y la endocarditis, lo más importante es sospecharlo, ¿verdad? Fácil, tiene soplos, fue al dentista, desarrolló después fiebre, le dieron un ciclo de antibióticos, 2 o 3 días después otra vez fiebre. No hay que dar antibiótico, hay que tomar hemocultivo, un eco y valorar si tiene o no endocarditis bacteriana. Y si tiene soplos y lo podemos evitar, pues hay que dar alguna profilaxis con antibiótico, de preferencia amoxicilina, aunque en un momento dado puede ser otro, aunque las guías dicen amoxicilina. Pero si me dicen una infección urinaria recurrente, etcétera, bueno, ya se puede cambiar el antibiótico, ¿no? Pero el antibiótico para profilaxis de endocarditis inicialmente es amoxicilina. Bueno, nos veremos entonces mañana. Hasta mañana, doctor. Muchas gracias. Hasta mañana.